Vamos a trabajar hoy formas de gobierno y transformaciones sociales dentro de las preguntas, la constitución política de Colombia y esta es nuestra primera pregunta. Formas de gobierno y transformaciones sociales. En 1944, el periódico de los partisanos italianos sostuvo que, después de la Revolución Francesa, ha tenido lugar en Europa una revolución rusa, que una vez más ha enseñado al mundo que incluso los invasores más fuertes pueden ser rechazados cuando el destino de la patria está verdaderamente en manos de los pobres, los humildes, los proletarios y el pueblo trabajador. ¿A cuáles formas de gobierno elogia el enunciado? Aquí, esta se la habíamos dejado como tarea, no sé si la recuerdan, si la tuvieron, si tomaron el pantallazo de nuestro video, para que podamos ver estas nuevas cuatro opciones de respuesta, a ver qué consideran ustedes. Vamos a ver, cuéntenos quién hizo la tarea de hacer el ejercicio de responder esta pregunta en estos 8 días. Vamos a ver, tenemos... Están diciendo, Eduardo todavía continúa solicitando que sobre socialismo y comunismo. Bueno, pues aquí hay parte de ello. Esperemos a ver un momentico, no, hoy no están tan participativos. La B. La dice, B. Natalia dice que la B. Pero Natalia hizo la tarea de reflexionar acerca de la pregunta, la están resolviendo. Estamos preguntando si hicimos la tarea de hacer el ejercicio de resolver esta pregunta en sus casas, que fue la que les dejamos hace 8 días. ¿A cuál de las formas de gobierno elogia el enunciado? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. Bueno, vamos a dar por sentado que sí hicieron la tarea, que la opción correcta es la B, pero les quiero decir que posiblemente no es la opción B. Entonces vamos a ver cuáles posiblemente son. A. El gobierno socialista ruso y el liberal francés que se organizaron en ambos casos para responder a la invasión extranjera. B. Al gobierno capitalista, porque el libre mercado tiene más oportunidades los más pobres y humildes. C. El gobierno socialista, organizado en Rusia, que expulsó a los invasores después de la Revolución de Octubre. D. El gobierno feudal, que estaba gobernado por los campesinos y los señores feudales. ¿Cuál de las cuatro opciones podemos descartar rápidamente? Hay dos que salen facilísimo con la información que tenemos en Eduardo dice que él se atreve por la A. Por la A y Mafe dice que bueno, que la respuesta es la C. Bueno, vamos a hacer una dinámica ya que estamos hoy aquí poquitos 26 para también irnos Ya llevamos 30, ya llevamos 30. educando en el oído, ya tenemos 30, pero y es escuchar lo que estamos preguntando. Estamos preguntando no cuál es la correcta, sino estamos preguntando cuál descartaríamos y por qué. Dicen que la D. Descartarían la D, ¿por qué? Esperemos que respondan porque pues los muchachos dicen que descartan la D y la B. Pero descartan la D y la B. Sí, ¿Por qué? No han escrito el por qué. Siguen respondiendo que la D, pero no dan una razón. No, bueno, listo. Podemos descartar rápidamente la D porque la forma de gobierno feudal, para quienes estaban preguntando acerca de las formas de gobierno, no, los campesinos no tenían ninguna opción de poder. Para quienes ven los cuentos de los hermanos Grimm todavía, que se han visto algunos capítulos en algún momento, o las series de televisión, o digamos de canales, que ahora están muy populares acerca de la Edad Media, la Media Edad Media, la Alta Edad Media, se acordarán que hay un señor feudal, los reyes y demás, y ahí se ve claramente la distinción social que hay entre campesinos y los señores feudales, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio de una vez ustedes pueden caer en cuenta que el feudo, que era el gran terreno, ¿cierto? Que tenía a cargo el señor feudal, estaba gobernado por ellos, ¿sí? Y en algunas ocasiones por los reyes que a su vez tenían feudos. Y el gobernador, digamos, general de todo era el rey. En ese sentido, rápidamente, cuando nos dicen que está gobernado por campesinos, podemos descartar la D. La B, el gobierno capitalista porque en el libre mercado tienen más oportunidades los más pobres y humildes. Esto rápidamente la podemos descartar
como una opción correcta porque en el ejercicio capitalista la acumulación del capital, ¿cierto? Hace un ejercicio de desigualdad profundo, lo que se va a ver, digamos, marcado en la pobreza, ¿cierto? Y aquí en este caso, a quienes se refieren como humildes, en el ejercicio de la desigualdad económica. Entonces, es decir, el libre mercado tiene más oportunidades para los pobres y humildes, no, más oportunidades tiene quien logra en el capitalismo acumular más capital. Entonces, estos dos se descartan rápidamente. Y entre la A y la C, el gobierno socialista ruso y el liberal francés, que se organizaron en ambos casos para responder a la invasión extranjera, o la C, el gobierno socialista organizado en Rusia, que expulsó a los invasores después de la Revolución de Octubre. ¿Qué elementos del enunciado, cierto, de nuestro contexto aquí también podemos tomar para poder resolver la pregunta? Hay algo que es clave que nos lleva rápidamente a la posible respuesta correcta. ¿Qué creen ustedes? Dice, pero dice que una vez más, mentiras, creo que elogia también la Revolución Francesa. Héctor Guevara dice que la C, pero profesor es Es la la palabra después, dice Héctor. La palabra después no. Hay dos elementos importantes que están en el contexto que nos dan rápidamente, ¿cierto? La resolución. Primero, dice a cuáles formas, en plural, ¿cierto? Aquí en el enunciado, es decir, se está refiriendo a dos. La C solo se refiere a uno. Y aquí, en el contexto, nos hablan de la Revolución Francesa y de la Revolución Rusa. En la opción está el gobierno socialista ruso y al liberal francés. Es un ejercicio únicamente de poder identificar cuáles son los elementos del contexto. No es necesario ni saber cómo funciona el liberalismo francés, ni cómo funciona el gobierno socialista ruso, bueno, cómo funcionó en los dos casos, ni siquiera es, digamos, necesario en este caso saber cómo funcionaba el gobierno feudal para poder descartar rápidamente la D. Toda la información para esa pregunta, para poderla resolver acertadamente, estaba en el ejercicio de lectura del contexto y del enunciado. Entonces, para que tengamos en cuenta, ese es un elemento importante. Yo les decía en clases anteriores, poder hacer el ejercicio de lectura del contexto para captar la información que necesitamos y luego poder saber qué hacer con ella, nos va a poder resolver rápidamente las preguntas, ganando tiempo en estas pruebas. Segunda pregunta. Las repercusiones de la Revolución de Octubre fueron mucho más profundas y generales que las de la Revolución Francesa. Pues si bien es cierto que las ideas de esta siguen vivas cuando ya ha desaparecido el bolchevismo, las consecuencias prácticas de los sucesos de 1917 fueron mucho mayores y perdurables que las de 1789. Así lo afirma el historiador inglés Eric Hobsbawm. ¿Qué se puede inferir a partir del fragmento anterior? Aquí es importante tener en cuenta una situación y es que nos están dando un ejercicio de contextualización que nos lleva a una situación, ¿cierto? Sin decirnos cuál es. ¿Saben de qué revolución estamos hablando? Pues antes de que usted lanzara la pregunta, profe, un estudiante, Eduardo, dice que lo que se puede inferir a partir del fragmento anterior es que es socialista. Bueno, ¿qué es el socialismo, cierto? Luis Pero, Mario dice que es bolchevismo, o ¿qué? que es bolchevismo, perdón. Bueno. El bolchevismo era una corriente que existía en Rusia, ¿sí? Aquí no lo nombran en ningún lado, pero rápidamente cuando nombran Revolución de Octubre, los sucesos de 1917, eso nos está contextualizando rápidamente en la Revolución Rusa, ¿cierto? La que va a llevar al socialismo, al poder y luego la conformación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El bolchevismo es una corriente dentro de la izquierda rusa. Estaban los mencheviques y los bolcheviques. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Qué se puede inferir a partir del fragmento anterior? A. Que las ideas de la Revolución de Octubre permanecen vivas en los partidos políticos. Un ejemplo es el Polo Democrático, un partido de izquierda. B. El comunismo es una forma de gobierno más justa que el liberalismo. Por eso, sus consecuencias prácticas duraron más. C. Aunque cayó el modelo de la Unión Soviética, la Revolución de Octubre cambió más profundamente las dinámicas del siglo XX.
porque estuvo protagonizado por la bipolaridad entre capitalismo y comunismo. O la opción C, D, las ideas de la Revolución Francesa han marcado con mayor fuerza la historia del siglo XX. Aquí les quiero hacer una pregunta que no tiene que ver directamente con el tema de las preguntas que estamos trabajando, sino con algo que nos piden en el enunciado. ¿Saben ustedes qué es inferir? ¿Qué creen Vamos a ver qué ustedes? ¿Qué responde. dicen? Antes de eso le comunico, profe, que varios estudiantes dicen que es la C. Pero Rápidamente, la C. Dice- Aunque cayó el modelo de la Unión Soviética, la Revolución de Octubre cambió más Dice- profundamente las dinámicas del siglo XX. Sebastián dice que inferir es deducir. Deducir, ¿no? Porque entonces, ¿qué es deducir? Inferir. Inferir es igual a concluir, dice Jimmy. Si inferir es concluir, ¿qué es concluir? ¿Inferir? Alejandra dice que es interpretar. Ketli dice leer entre líneas. Daniela dice analizar. Bueno, vamos, aquí hay algo clave y les voy a decir a ustedes que cuando en todas las preguntas de todas las áreas que estamos trabajando, ¿cierto? Desde el lunes hasta el viernes, por las diferentes áreas del conocimiento, es importante que ustedes puedan tener la conciencia de cuáles son las preguntas que se están trabajando, pero sobre todo qué suelen preguntar los autores, ¿cierto? Las pruebas. Esta palabra de inferir es muy común, ¿cierto? En las pruebas. Y por eso, ya lo sabía, y traje una definición que sale en internet de inferir. Extraer un juicio o conclusión a partir de los hechos, proposiciones o principios, sean generales o particulares, de una oración, de una situación, de un acontecimiento. Acuérdense, extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios, sean generales o particulares. Entonces, si nos están pidiendo que extraigamos un juicio o una conclusión a partir de lo que nos están diciendo, ¿cuál de las 4 opciones podría ser la correcta? ¿Qué creen ustedes de inferir a partir del fragmento anterior? ¿Qué podemos inferir? ¿Cuáles son las opciones más cercanas que ustedes consideran? ¿La A, la B, la C o la D? Vamos a ver. Dicen que la B. Bueno, la respuesta es la C. ¿Por qué no la A? ¿Ustedes qué creen? Las repercusiones de la Revolución de Octubre fueron mucho más profundas y generales que las de la Revolución Francesa. Pues si bien es cierto que las ideas de estas siguen vivas cuando ya ha desaparecido el bolchevismo, las consecuencias prácticas de los sucesos de 1917 fueron mucho mayores y perdurables que las de 1789. Las ideas de la Revolución de Octubre permanecen vivas en los partidos políticos. Un ejemplo es el del Polo Democrático, un partido de izquierda. Aquí uno rápidamente no infiere eso porque, primero, hay muchas corrientes dentro de la izquierda, ¿cierto? Aquí ponen un ejemplo de un partido colombiano, ¿cierto? Que se declara de oposición al gobierno, pero eso no lo podemos inferir del texto. Es decir, esa rápidamente la podemos sacar. El comunismo es una forma de gobierno más justa que el liberalismo. Por eso, sus consecuencias prácticas duraron más. Como nos dicen que inferir es sacar un juicio, una conclusión de lo que nos muestran, que de dónde podríamos hablar de comunismo, de las formas más justas o injustas, y en ese sentido, pues digamos, esta no nos podría dar esa posibilidad. La D. Las ideas de la Revolución Francesa han marcado con mayor fuerza la historia del siglo XX. En este sentido, es algo que podríamos inferir contrario a nuestra afirmación, porque aquí mismo lo están diciendo. Los sucesos de 1917 fueron mucho mayores y perdurables que las de 1789. Es decir, aquí está, digamos, lo que se está infiriendo aquí posiblemente es contrario a lo positivo. Es decir, podría ser una, digamos, estamos infiriendo esto contrario a lo que dice, una afirmación contraria, ¿cierto? Por eso, aunque cayó el modelo de la Unión Soviética, que fue el que se instauró con la Revolución de Octubre, ¿cierto? La Revolución de Octubre cambió más profundamente las dinámicas del siglo XX porque estuvo protagonizada por la bipolaridad entre capitalismo y comunismo. Esto se puede inferir de la situación. Primero, nos están hablando de la Revolución de Octubre, lo cual rápidamente uno puede deducir que es acerca de la Unión Soviética, que se los decía en las preguntas anteriores. Pero adicional a eso, ¿cierto? Dice que cambió más profundamente las dinámicas del siglo XX.
las consecuencias prácticas de los sucesos de 1917 fueron mucho mayores y perdurables. Aquí cuando nos dicen mayores y perdurables nos están diciendo que se extiende, ¿cierto? Luego. Y bueno, en este sentido le ponen adicional el tema de la bipolaridad entre capitalismo y comunismo, que no está, ¿cierto?, en el contexto, pero acompaña lo que podemos inferir de allí. Tercer ejercicio. Durante la colonia, los misioneros crearon internados para educar a los niños indígenas, donde los alejaban de las costumbres de sus propias culturas y no les permitían aprender sus propias lenguas. En la actualidad, ¿qué tan válidas se consideran esas prácticas de los misioneros? Bueno, aquí podríamos hacer una pregunta adicional y es para que ustedes indaguen y conozcan y es ¿qué tan en la actualidad están vigentes este tipo de prácticas? Es decir, que los niños indígenas, ¿cierto?, sean alejados de sus costumbres propias, digamos, de sus comunidades indígenas o comunidades afrodescendientes que también tienen unas particularidades y cómo la escuela, ¿cierto?, también aleja a estas comunidades. No solo la escuela religiosa, también la escuela laica. Entonces, para que lo tengamos presente, para que lo relacionen con una de las preguntas que hemos trabajado anteriormente, que tienen que ver con el tema de los derechos. Recuerdan que hablábamos de que existen unas normativas que, digamos, en este caso serían leyes, regulan la forma de ejercer la autoridad, la justicia y demás en algunos territorios. Podríamos también relacionar esta pregunta con esto, para que recuerden que los temas están enlazados unos con otros. En la actualidad, ¿qué tan válidas se consideran esas prácticas de los misioneros? A. Se consideran válidas porque las órdenes religiosas a las que pertenecían fueron invitadas a América por la corona española para civilizar a los indígenas. B. Se consideran válidas porque ellos solo actúan siguiendo la voluntad de Dios. C. Se critican porque se consideran que los misioneros estaban reduciendo la diversidad étnica y cultural que había en América. O D. Se critican porque instigaron motines que debilitaron el reinado de España y Portugal durante la colonia. Aquí es clave que ustedes piensen no, ¿cierto?, en función de lo que rápidamente consideran ustedes correcto o cómo sucedió, sino que cuál podría ser el punto de referencia para responder este tipo de preguntas. En la actualidad, ¿qué tan válidas se consideran esas prácticas de los misioneros? Les voy a hacer una pregunta. En la actualidad, ¿dónde está el referente para considerar válida, sí o no, una práctica de un grupo poblacional? Para que ustedes hagan en los comentarios, para que nos ayuden allí a tratar de resolver, pero también les voy a ayudar ahí dándole una pista y es ¿quién regula la vida de los colombianos? ¿Sí? ¿Qué ente, ¿cierto? ¿Quién regula las prácticas, las acciones, lo que es, digamos, está normalmente o socialmente aceptado y lo que socialmente no está aceptado? ¿Dónde está esa regulación? Ya algunos han comentado, pero para dar la respuesta con prontitud, vamos a decirles que la Constitución Política de Colombia es la carta magna que regula la vida de los colombianos como un Estado social de derecho. En ese sentido, vamos a referirnos en este tipo de preguntas, si llegasen a salir en nuestra prueba, a decir, bueno, la Constitución, ¿cierto? La política, las leyes, ¿qué nos dicen acerca de este tipo de prácticas? Entonces, ¿la respuesta cuál sería? Rápido, comenten A, B, C, D. En ese sentido, es muy fácil de responder, ¿cierto? Que es la C. Se critican porque se considera que los misioneros están reduciendo la diversidad étnica y cultural que había en América. En este caso, para Colombia, ¿cierto? Se han desarrollado leyes que protegen la diversidad cultural, digamos, la diversidad étnica, ¿cierto? Que hay en nuestro país. Por eso se han ejercido, digamos, algunos derechos colectivos desde las comunidades, logrando, pues, digamos, la divulgación o la emisión de leyes que hacen un ejercicio de reconocimiento de la diversidad y la protección de su comunidad y de sus tradiciones. También hay que decir que en América Latina otros países están mucho más avanzados en el tema de la protección de estas culturas y hay países en el mundo que se han declarado, por ejemplo,
pluriétnicos, pluriculturales, multiculturales, interculturales, en el ejercicio mismo de poder defender diferentes formas de cómo las organizaciones o las comunidades indígenas o de una tradición cultural distinta se organizan. También, en algunos casos, en el tema religioso, que está muy relacionado con esta pregunta, para que ustedes lo tengan claro, digamos, en la cabeza, para que lo tengan allí anotado. Y es que la libertad religiosa en algunos países también es restringida, ¿cierto? Porque directamente está digamos, legalmente constituida una religión única para el país. En algunos casos, sobre todo en países de Oriente Medio, solo se puede profesar una religión y las otras personas que profesan otras son perseguidas, atacadas o demás. Pero también en otros países, por ejemplo Colombia, tiene como su religión oficial el catolicismo, lo cual, digamos, no quiere decir que otras personas no puedan ejercer otras, digamos, doctrinas de fe, pero que no tienen las mismas condiciones o las mismas garantías. Entre esos, ¿cierto? No solo las religiones que tienen que ver con el cristianismo, las grandes religiones, digamos, que surgen de allí, sino también otras religiones, digamos, de otro tipo de procedencia. Entonces allí vamos a pasar a otro ejercicio. Este ejercicio es bien larguito en el tema del texto. Aquí se nos dificulta un poco poderles poner todo en una sola diapositiva. Entonces les vamos a pedir que por favor estén muy atentos de toda la información que tenemos aquí para que ustedes puedan identificar cuáles son los elementos cruciales. Al hacer una síntesis de estos pasos iniciales, se llega a una conclusión desoladora. La guerra entre los campesinos fue un hecho. Las fuerzas armadas, móviles por esencia, se marchan una vez alcanzados sus objetivos, dejando a los hombres de la ruralidad entregados a una mutua vendetta inmisericorde dentro de sus comarcas. El raciocinio es monstruoso, pero de la macabra elementalidad. Los conservadores sostienen al gobierno que hace la violencia. Luego deben ser aniquilados. Los liberales hacen la revolución contra el gobierno conservador. Luego deben ser aniquilados. Es la guerra o la muerte. En realidad, se trató de operar una expansión electoral debilitando al enemigo, pero en el proceso mecánico para realizarla no se discriminaron los medios y ante los hechos o se les ignoró deliberadamente o se los deformó con arbitrariedad manifiesta o se les dio una acomodaticia interpretación que condujo a todos los desenfrenos. Se subestimó malignamente la dinámica del crimen y el crimen asfixió al país. Ya ustedes creo pueden contextualizar rápidamente en qué época, ¿cierto? De Colombia, en este caso, ¿cierto? Podemos estar hablando. ¿Por qué les digo rápidamente? Porque hay dos elementos rápidos, ¿cierto? Que nombran allí, que son los partidos liberales, los partidos conservadores. ¿En qué época o cómo se les llama a la época que esos dos partidos se atacaban, digamos, de manera violenta, exterminándose uno a los otros? ¿Cierto? Ya lo tenemos claro. Si no, anotémonos. Se llama la época de la violencia. Así se le conoce. Sencillito. Esa época de la violencia se frenó luego con un proceso que se llama el Frente Nacional. Se frenó entre comillas, porque lo que se trataba era mitigar un poco el tema de la muerte, digamos, directa o la violencia que acababa, digamos, con destruir pueblos enteros. Porque realmente la violencia luego se transforma y produce lo que comúnmente se conoce, digamos, en los estudios sociales como el conflicto político y social o el conflicto armado colombiano realmente. Entonces, para que ustedes lo tengan presente, esos elementos nos permiten rápidamente contextualizar. Cuando usted relaciona el mapa con el fragmento que lo acompaña, puede aseverar que, bueno, aquí tenemos una dificultad y es que creo que no quedó el mapa dentro de las diapositivas. Cuando usted relaciona el mapa con el fragmento que lo acompaña, puede aseverar que la violencia rural de la que se hablan los autores se concentró en el sur del país. Los más afectados por la violencia en los años 50 fueron los centros urbanos. C. La zona central y oriental del país fueron las más afectadas por la violencia bipartidista. O D. La violencia solo afectó las zonas del país donde no hay montañas. Lastimosamente creo que no tenemos el mapa.
porque ya nos sale aquí la opción correcta, que es la C. Ya Alejandro está trabajando en la posibilidad de ponernos el mapa rápidamente, pero bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta porque no tenemos el mapa para hacer la relación. Pero vamos haciendo un poco del ejercicio que es necesario e importante tener aquí en cuenta, es que es clave que ustedes, como estudiantes, ¿cierto? Aprendamos a leer los mapas que nos salen o los gráficos y hacer un ejercicio similar al de la lectura de los textos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es importante, ¿cierto? Que el tema de la lectura sea consciente, sea pausada, pero ante todo que nos permita resolver elementos que son importantes tener en cuenta para resolver las posibles preguntas. Es decir, aprender a leer significa que yo leo estos 3 renglones, 2 renglones y medio que tengo acá y puedo rápidamente tomar la información que me es importante para resolver la pregunta. Voy a hacer una pausa aquí para tomar un poco de agua y ya volvemos. Listo. Sí, hablar constantemente nos afecta un poco. Ya que Alejandro nos va a decir cuánto tiempo nos falta en nuestra clase para que tengamos también presente el tema de los tiempos. Vamos por la mitad, es decir que vamos muy bien de tiempo porque hoy vamos a trabajar cerca de 7 preguntas y vamos a dar un tiempo importante que la clase pasada casi no tuvimos, que es el tiempo de las preguntas. Para decirle, profe, en este momento tenemos 77 personas. 77, aumentamos significativamente, casi 50 personas en media hora. Es muy, digamos, es positivo nuestro crecimiento, exponencial, dirían los profesores de matemáticas, de física, pero recuerden que hay que invitar más estudiantes, más amigos, para que podamos hacer este ejercicio. Lamentablemente no podemos hacer nada acerca del mapa. Les quedamos debiendo esta pregunta para dentro de 8 días. Vamos a traer algunas preguntas que tengan que ver con imágenes en compensación de que por edición, cuando estábamos tratando de acomodar el texto largo, no caímos en cuenta que sacamos el mapa de la diapositiva. Para poder hacer el ejercicio de cambio, tocaría desconectarnos y volver a montar todo. Y pues bueno, mejor aprovechar el tiempo aquí con ustedes. Ejercicio número 5. El consejo académico de un colegio desea modificar la jornada diaria de 7 a 9 horas. Después de un debate realizado con la totalidad de la planta docente, toma la decisión de hacer el cambio a partir del siguiente año. De la decisión tomada se puede analizar qué. Aquí les quiero preguntar, ¿ustedes qué creen de los cambios de jornada? ¿Se dirá estudiar 9 horas, 12, 10 horas? ¿Qué tal les parece eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Chévere? ¿Bien? Divertido ir al colegio, recibir más clases, cambiar los horarios, aumentar las horas de ciencias sociales y de competencias ciudadanas porque me imagino que les encantan. Las opciones que tenemos para esta respuesta, para esta pregunta es A. El incremento de la jornada académica ayudará a que los estudiantes tengan mejores conocimientos disciplinares y se preparen mejor para la vida. B. Los docentes aceptaron este cambio de jornada laboral porque temían perder su trabajo. C. La decisión fue tomada de manera arbitraria, ya que estas modificaciones se deben discutir con toda la comunidad educativa. D. El incremento de la jornada académica ayudará a que más estudiantes se matriculen en la institución educativa. ¿Cuál creen ustedes y por qué creen que es la respuesta? No comiencen a escribir A, B, C, D, sino desen un tiempo para hacer la lectura y vamos a darle un reconocimiento a la persona que no solo acierte la respuesta, sino que nos dé la razón de por qué esa es la respuesta. Vamos a esperar, pues porque sí lanzaron. De una Sí, vez, claro. bueno. Para quienes llegaron Dice, luego, dijimos al inicio de la clase que era importante esperar la indicación para que no nos votemos rápidamente, porque aquí en estas clases no es
el ejercicio de atinarle rápidamente a la respuesta, sino saber también no solo cuál es la correcta, sino por qué las que no son correctas no lo son. Porque ese ejercicio nos va a permitir entrenarnos para el ejercicio de la prueba. ¿Qué Listo, dicen, entonces Alejo? dice Jimmy, la sé porque solo tomó la decisión el consejo académico. Ketli dice, ok, no, perdón. Eduardo dice que la, no colocó la opción, pero dice que porque fue tomada la decisión de forma democrática. Héctor dice, la sé porque los estudiantes tienen derecho a participar, por eso se nombra con la votación al representante estudiantil. Y Mariam dice, sé porque es una decisión que afecta a toda la comunidad. Bien, si ven que es más divertido cuando decimos por qué la opción es correcta, ahora vamos a dar un poco, digamos, aquí de contexto y es que efectivamente las decisiones que tienen que ver con, digamos, el ejercicio mismo de la toma de decisiones, pues tiene varios niveles. En este caso, que la decisión la toma el colegio, debe vincular a la comunidad educativa. Es decir, no solo a los maestros y los estudiantes, también a los padres de familia y otros sectores que estén, digamos, involucrados en el ejercicio pleno del colegio como parte de la comunidad. Por eso, nuestra respuesta correcta efectivamente es la C. Pero, para que ustedes lo tengan en cuenta, aquí es clave mirar dónde se tomó y dónde está el contexto. Porque si en el contexto dijera que fue el Ministerio de Educación Nacional bajo un decreto presidencial, una ley emitida por el Senado, una nueva normativa, ejerciendo, digamos, el tema, por ejemplo, de lo que viene ahorita, y es la implementación de la jornada única en Bogotá. ¿Cierto? ¿Ustedes qué creen que podría ser esa la respuesta? ¿Sí o no? Respondan, así como dice la encuesta virtual. ¿Qué nos comentan? ¿Qué nos dicen? Dicen no, no. Mayra dice sí, Sebastián dice no, Jefferson dice no, Eduardo dice sí, Héctor dice sí, Mafe dice no. Efectivamente, cuando ya se declaran, ¿cierto? Digamos, temas de regulación de política pública a nivel nacional, ya la ley, digamos, se va implementando de manera progresiva. En el caso de Bogotá, por ejemplo, los maestros de manera organizada como parte de la comunidad académica, en algunos colegios también, con apoyo de los padres de familia, han evitado la implementación de la jornada única. Pero este es un proceso que se va a ir dando progresivamente, no solo en Bogotá, sino en varias ciudades que adopten esta, digamos, posibilidad. Esta, digamos, implementación, como es de carácter, digamos, de un nivel mucho más nacional, mucho más distrital, se toma como directriz general. Y para eso, digamos, ya, digamos, el proceso es progresivo. Claro, la comunidad académica, la comunidad educativa siempre va a estar vinculada a las decisiones del colegio, toda vez las personas estén organizadas. Entonces ahí es la importancia de participar, ¿no? Para ustedes que están en este ejercicio de tránsito entre la adolescencia y la adultez, empezar a participar es posible en los consejos locales de juventud y demás, que también es un escenario de formación de las ciencias sociales. El ejercicio número 6, Constitución Política de Colombia. En Colombia, todas las formas de comunicación privada son inviolables. Estas solo pueden ser intervenidas por terceros en casos muy limitados y según ciertas formalidades legales. Aunque durante la historia del país algunos gobernantes han sobrepasado dicha limitación. Según la forma en la que se organiza políticamente Colombia, ¿qué representa esta actitud de los gobernantes que no han respetado estos límites? Cuando hablan de comunicación privada, denme 3 ejemplos de comunicación privada en los comentarios. Vamos a ver si están pilosos en el tema de la comunicación en Vamos a Colombia. ver. Siempre esas esperitas que hacemos es porque como estamos en vivo, la señal llega un poquito. Entonces, Sí, tenemos un delay de más o menos unos 20 segundos aproximadamente. entonces no se asusten si el profe se queda callado, es que estamos esperando sus opiniones. Bueno, dice mensajes de texto, telefonía, redes sociales.
llamadas, Bien, emails, el fijo XD. listo. Todos esos temas, el teléfono fijo, el teléfono celular, las redes sociales, todo el tema de comunicación, correos electrónicos, todo este tema es comunicación privada. Tengan en cuenta, y se los preguntaba porque muchas veces uno lee de manera rápida y también podríamos relacionar aquí los medios comunicativos, ¿no? Se llaman los medios de comunicación realmente. Ahí la palabra está distinta. Entonces, en ese ejercicio, según las formas en las que se organiza políticamente Colombia, ¿qué representa esta actitud de los gobernantes que no han respetado estos límites? A. Un flagrante violación, una flagrante, se me enredó la lengua. Una flagrante violación de los derechos consagrados en la Constitución colombiana. La mejor estrategia para proteger al Estado de sus enemigos internos. C. Un profundo compromiso con la patria en su ejercicio del poder. D. Su necesidad de crear un sistema de leyes sólidos que nunca ha habido en el país. Aquí, en esta pregunta, ¿cierto? Nos piden que estemos muy contextualizados. Bueno, nos piden no. Es necesario estar muy contextualizados de la situación política y social que ha vivido nuestro país. Porque, principalmente, ¿cierto? Aquí nos vamos a dar cuenta de que estas situaciones han pasado y si nosotros estamos actualizados en noticias, en procesos, pues nos vamos a dar cuenta que el Estado colombiano ha hecho las famosas chuzadas, pero también el gobierno colombiano ha intervenido ilegalmente a los mismos jueces de la República, ¿cierto? A, bueno, a, digamos, a personas de alto y bajo, digamos, nivel de incidencia política, digámoslo de esa manera. Entonces, en ese sentido, todas las personas estamos vulnerables. Ahí para que ustedes se anoten un tema importante que no vamos a trabajar a menos de que nos salga la pregunta, que no creo, porque es un tema bien reciente en Colombia, pero que posiblemente les salen a ustedes en las preguntas. Y es el Big Data. ¿Sí saben ustedes qué es el Big Data? No me respondan en los comentarios, solo déjenlo ahí en la memoria y traten de averiguar, porque es un tema bien interesante, sobre todo ustedes que están muy vinculados también por este medio con nosotros en las redes sociales y en todo el mundo, digamos, de las comunicaciones. Profe Lizo, pues para comentarle que la gran mayoría de estudiantes se lanza por la A y hay un estudiante que se llama Luis Mario que dice, profe, que es flagrante. Flagrante es como muy evidente, muy de inmediato. Digamos que la definición puntual no la tengo aquí, ¿no? Pero pues no como la que les di de inferir. Pero podemos hacer el ejercicio de buscar ustedes rápidamente, pero cuando se habla de flagrante es que está ahí, es evidente, sucedió, todo el mundo se dio cuenta. ¿Listo? Evidentemente la respuesta correcta es la A, pero voy a aprovechar en esta pregunta para que ustedes saquen lápiz, esfero, marcador, bolígrafo, rapidógrafo, la libreta, para que anoten algunos temas que están aquí, ¿cierto? Que pueden salir en un ejercicio importante de preguntas. Primero, el tema de los derechos humanos, aquí en temas de la consagración de los derechos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Y en Colombia, por ejemplo, ¿cuáles son derechos? ¿Cierto? ¿Cuáles están constituidos como derechos? ¿Cuáles son de, digamos, más importante? ¿Quién tiene, digamos, mayor... bueno, a quién se le debe responder rápidamente cuando son vulnerados sus derechos? Pues a todos, pero hay unas prioridades a qué tipo de población que eso les van a poder servir esos datos acerca de cómo responder preguntas. ¿Qué es el enemigo interno? El enemigo interno, ¿cierto? Es una política que desde hace muchos años se ha trabajado no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Y es esa idea de que dentro de nosotros, ¿cierto? Aquí como por el lado, o el vecino del otro lado, o alguien del salón en el caso de ustedes, ¿cierto? Alguien del colegio, es nuestro enemigo, pero no sabemos dónde está. Por eso hay que intervenir, hay que atacar, hay que hacer, digamos, la guerra sucia para poder identificar. Este ejercicio del enemigo interno es muy famoso en el mundo en el tema de la Guerra Fría. ¿Se acuerdan ustedes de películas donde hayan escuchado las palabras KGB o donde se hayan escuchado las palabras CIA, que son dos agencias de inteligencia? Era buscando eso, dónde estaba metido mi enemigo para poderlo. La KGB y la CIA protagonizaron una gran guerra interna de infiltraciones, de agentes secretos y demás, para que lo tengan presente.
el profundo compromiso con la patria en el ejercicio del poder. Que, digamos, aquí nos relaciona un poco el tema del Estado y la nación que ya hemos trabajado. Su necesidad de crear un sistema de leyes sólido que nunca ha habido en el país. Aquí, ¿cierto? Podemos, digamos, tenemos, digamos, este podría ser un distractor. Vamos que me alegró rápidamente que todos dijeran que la A. Pero, ¿por qué la D no es una opción, digamos, en este caso acertada? La necesidad de crear un sistema de leyes sólido que nunca ha habido en el país. Si un presidente o un gobernante, ¿cierto?, puede infligir, digamos, saltarse la ley, ¿cierto?, para hacer este tipo de intervenciones a terceros y aún están, digamos, ejerciendo poder, ¿por qué? Digamos, podríamos pensar que el sistema es un sistema sólido, por ejemplo. Entonces, para que lo piensen, para que lo tengan presente aquí en esta opción de respuesta. Vamos a pasar a esta que es casi que nuestra última pregunta. ¿Cómo vamos de tiempo en términos para poder dejar un tiempo prudencial para nuestras 15. preguntas? Estamos perfectos porque vamos a tener entonces esta, la trabajamos en 5 minutos y vamos a dejar 10 minutos para las preguntas. Recuerden, las preguntas que trabajamos son preguntas que tienen que ver con las preguntas, valga la redundancia, que trabajamos el día de hoy. Las otras preguntas que ustedes hagan que no tengan, las vamos a anotar en una libreta de muchos temas, ¿cierto? Por eso ustedes, digamos, también trajimos algunas preguntas que tuvieran que ver con formas de gobierno, que va a ser un tema que vamos a preparar. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que el tema es extenso y no queríamos que nos pasara lo de la vez pasada y era que trabajáramos el tema y no trabajáramos preguntas. Porque como les decíamos algún día, el tema de entrenarse para las preguntas es fundamental para nosotros en el sentido de que ustedes, ¿cierto? Hombres y mujeres se van a enfrentar a este tipo de preguntas y muchas veces así tengan el conocimiento del tema. Si no sabemos identificar los tipos de preguntas o las formas o los, digamos, las estrategias que le hemos dado o que queremos enseñarles, pues ustedes van a desgastar mucho tiempo en preguntas muy sencillas. Un investigador de la universidad propuso que el Ministerio de Educación Nacional debería implementar en su sistema educativo un currículo nacional en el que se explicara cuáles debían ser los objetivos pedagógicos de los colegios, qué temas deberían abordarse en las diferentes asignaturas y cómo debería evaluarse. Su propuesta fue altamente valorada en el extranjero por su innovadora mirada sobre la educación. Sin embargo, causó gran discusión porque para muchos estaba en contravía de la constitución política. ¿Cuál de las siguientes opciones explica por qué la idea del investigador está en contravía de la constitución? Aquí es muy clave conocer la constitución política de Colombia. A. No existe tal debate. Si las medidas son buenas, los colegios deben adaptarlas. B. No existe tal debate. Según la constitución política de Colombia, Colombia es un país centralizado. Por lo tanto, la autonomía regional no puede impedir la implementación de iniciativas. C. No existe tal debate. La Constitución le da la libertad al Ministerio de Educación para implementar las medidas que considere necesarias para mejorar el sistema educativo. D. Según la Constitución, cada institución educativa goza de la autonomía para diseñar sus currículos y como el país está descentralizado, el Ministerio de Educación no puede imponer una política educativa a los departamentos. Aquí no se me vayan a confundir con lo que yo les dije anteriormente, ¿no? Ahí les estaba dando una suposición. Esta es otra pregunta distinta con un contexto completamente distinto. ¿Cuál creen ustedes que es la opción correcta? Es supremamente fácil. Acuérdense que no necesitamos que nos voten las letras, ¿cierto? Rápidamente, sino que nos digan cuál es la opción correcta y por qué es la opción correcta. Vamos a ver, vamos a esperar siempre el espacio que tenemos para que ustedes alcancen a reflexionar acerca de la pregunta y nos den sus respuestas con la justificación. Sí, porque todos se lanzaron de una vez. Vamos a ver si le podemos quitar esa maña de estar respondiendo rápido cualquier cosa. No lo digo porque no lo tengan, sino porque aquí el ejercicio no es ser el primero que escribe, sino escribir con la justificación. No siguieron ahí.
Faber dice, el Ministerio de Educación en general, los departamentos en eso no tienen autonomía. Y Eduardo dice, la sé porque el Ministerio de Educación hace cualquier cosa por mejorar la educación. Pipe dice, la D, porque Colombia es un país descentralizado y cada región puede imponer su política educativa. D, dice Sebastián, D, porque muestra la opción que va en contravía de la Constitución. Y ahí dice que... Bueno, ¿cómo Bueno, es? John hace un comentario, es que dicen que pues en el ICFES no te piden justificación, que por eso es que se lanzan a ¿Quién fue el que dijo eso? John Eider Rodríguez. Jonaider Rodríguez, por no tener justificaciones es que a uno le va mal en las pruebas a ver, porque no se responde adecuadamente. ¿Por qué aquí hacemos el ejercicio de la justificación? Primero porque no estamos en el simulacro que solo tienen que dar, sino que estamos en un proceso formativo, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquí les pedimos la justificación o yo hago este ejercicio para que sea un ejercicio más consciente al resolver la pregunta y nos permita a nosotros, ¿cierto? Ir trabajando algunos temas. Si no trabajamos las justificaciones, las razones de por qué sí y de por qué no, pues no vamos a trabajar ningún tema. Hoy hemos trabajado temas importantes, ya algo les he adelantado, digamos, acerca del tema grueso que posiblemente vamos a trabajar en 8 días, que son las formas de gobierno. Entonces, para que veas que es importante, ¿no? Para parte, a propósito del comentario. Y teniendo en cuenta en eso, vamos a devolvernos un poco para poder ver el enunciado. Un investigador de la Universidad Nacional, de la universidad, propuso que el Ministerio de Educación Nacional debería implementar en su sistema educativo un currículo nacional en el que se explicara cuáles debían ser los objetivos pedagógicos de los colegios, qué temas deberían abordarse en las diferentes asignaturas y cómo debería evaluarse. Su propuesta fue altamente valorada en el extranjero por su innovadora mirada sobre la educación. Sin embargo, causó gran discusión porque para muchos estaba en contravía de la constitución política. ¿Cuál de las siguientes opciones explica por qué la idea de la investigación del investigador está en contravía de la Constitución? Aquí nos queda una palabra repetida. A. No existe tal debate. Acuérdense del enunciado, ¿cierto? Que es ¿cuál de las siguientes opciones explica por qué la idea del investigador está en contravía de la Constitución? Entonces, aquí cuando hablan del debate es de la posición con la Constitución. Si las medidas son buenas, los colegios deben aceptarlas. No existe tal debate. Según la Constitución colombiana, es un país descentralizado, por tal autonomía regional no puede impedir la implementación de las iniciativas, ¿cierto? La siguiente es C, no existe tal debate. La Constitución le da la libertad al Ministerio de Educación para implementar las medidas que considere necesarias para mejorar el sistema educativo. O la D, según la Constitución, cada institución educativa goza de la autonomía para diseñar sus currículos y como el país está descentralizado, el Ministerio de Educación no puede imponer una política educativa en los departamentos. Esta es la opción correcta, la D. Según la Constitución, cada institución educativa goza de la autonomía para diseñar sus currículos y como el país está descentralizado, el Ministerio de Educación no puede imponer una política educativa en los departamentos. Aquí hay una forma rapidísima de poder saber cuál es. Y es que en las anteriores tres nos dicen debate, debate, debate. No nos están preguntando sobre el debate, ¿cierto? El enunciado que se los volví a leer a ustedes es muy claro en lo que señala. Y la opción correcta, que es la D, según la Constitución Política, cada institución educativa goza de autonomía para diseñar sus currículos y como el país está descentralizado, el Ministerio de Educación no puede imponer la política educativa a los departamentos. Recuerdan que yo les decía que existen unos lineamientos del ministerio, pero que las regiones o los entes, digamos, regionales van asumiéndolas paulatinamente, que les hablé de la jornada única, para que lo tengan en cuenta. Bueno, este es otro ejercicio que teníamos preparado, pero vamos a dar la posibilidad de algunas preguntas que tienen que ser muy puntuales acerca de los temas que trabajamos el día de hoy o que ustedes quieran pedir recomendaciones y demás. Sí, profe, vamos a arrancar primero con una pregunta que Tatiana había formulado antes. Es... Perdón, A ver, escriben bastante. la pregunta de Tatiana. La pregunta de Tatiana y una de Eduardo que va en la última, que dice que, bueno, arranquemos con la de Eduardo mientras encuentro la de Tatiana arriba.
y es que dice que, porque es la D, sabiendo que dice que está descentralizado cuando el país no es descentralizado, porque ya se había tocado ese tema previamente. Bueno, vemos que aquí hay un tema bien importante en el manejo del gobierno en Colombia. Nosotros tenemos un país descentralizado en términos, eh, ¿cómo decirlo? Para no enredarlos un poco. Nosotros tenemos un gobierno central que genera unas políticas para el país que se contextualizan en algunas situaciones. ¿Sí me entienden? No sé si estoy siendo muy confuso porque digamos aquí no tenemos la interlocución directa. Pero Colombia, en su ejercicio político, ¿cierto? Tiene un único gobernador que es el presidente, con el Senado que da las leyes a nivel nacional. Eso no es descentralizado, eso es centralizado. Pero se descentraliza en algunos temas, como por ejemplo el tema de la implementación de jornadas educativas, se descentraliza en algunos temas, por ejemplo, de los planes de ordenamiento territorial. Vemos que ese es un tema más extenso de trabajar porque hay que, digamos, la minucia no nos permite explicarlo en ese sentido. Vamos a tratar de hacer un ejercicio bien interesante en la otra clase. Si todo sale bien, si se nos da también la plataforma para poder identificar como el tema, pero no nos comprometemos absolutamente a poder dar claro este tema. ¿Por qué se los digo? Porque este escenario no permite, digamos, tener el tiempo suficiente para poder dar la minucia. Podríamos trabajarlo similar a lo que hicimos hace 8 días. ¿Otra Eh, pregunta? sí, pero pues son recomendaciones o sugerencias. Alejandra dice que, perdón, Mafe dice, es muy posible que podamos tocar el tema de las guerras. ¿Pero de las guerras de dónde? ¿De las Bueno, guerras en Colombia? ¿De las guerras? Jefferson dice, es necesario leer la Constitución. Bueno, entonces digamos que el tema de las guerras hay varias situaciones, ¿no? Hay una época en, digamos, Colombia ha estado atravesada por el conflicto político, social y armado. Ahí hay unos temas para trabajar de guerra o de violencia. Entonces yo ya les decía ahorita, la época de la violencia, Frente Nacional, el conflicto armado en Colombia, digamos, los diferentes actores. Pero en América Latina también hay situaciones de guerra que son necesarias conocer. La época de las dictaduras en el Cono Sur, pero también los procesos de independencia, pero también los procesos de colonización. Eso también hace parte como de guerras. Entonces, vamos a ver si de alguna vez, por ahí unos 15 días, podemos trabajar algún tema similar que pueda aclarar. Listo. La otra pregunta de... No, Sí, se me pasó. profe, pues Pipe tiene una pregunta, pero si mal no estoy, pues usted había mencionado que en la próxima clase íbamos a trabajar mecanismos de participación. Que viene, Bueno, Pipe, ya trabajamos el tema de mecanismos de participación en la clase pasada, dijimos cuáles eran. Ustedes quedaron con la tarea de entrar a la página, creo que era función pública, y en ese sentido, pues ahí está el detalle de los mecanismos de participación. Consulta previa, de- plebiscito sí, y decía demás. era que para qué servía el referendo. Bueno, pues Sí. ahorita no alcanzamos a explicar y Bueno, que hay a medias y después dicen que yo explico listo. mal, igual que la pregunta anterior de Ta- centralizado o descentralizado. Tatiana pregunta, profe, que si le puede dar un ejemplo, ejemplos de gobernantes que se han sobrepasado con el derecho a la privacidad. Bueno, pues el más reciente y el más conocido en Colombia para su época, pues es Álvaro Uribe. En la época de su gobierno digamos, se acabó el DAS precisamente por el tema de las chuzadas. Ahí hay personas que están presas actualmente, presas, bueno, prisioneras en la cárcel por el tema de digamos, de infiltrar ilegalmente a magistrados de la Corte Suprema, a senadores, bueno, hay muchos casos de esos en el gobierno de Uribe, sobre todo. En el gobierno actual no sabemos, sí, digamos que no ha salido. En el gobierno Santos algunas investigaciones intentaron hacer, digamos, el ejercicio, pero como estaba tan vigente el tema de las chuzadas del DAS en el gobierno Uribe, estuvo como más cauteloso el tema y digamos que estaban en el marco de investigaciones, según dieron información. Listo, profe, pues eso sería todo. Sin embargo, yo recalco que recuerden, muchachos, que las preguntas que hacen tienen que ser relevantes a la clase, porque, o si no, aquí nos podríamos extender todo el tiempo.
Porque veo que siguen preguntando acerca de que cuál es la diferencia entre comunismo y socialismo y demás, y Nos aquí nos va, podría... nos va a tocar hacer una clase de solo socialismo y comunismo para poderles Sí, resolver la duda, pero vamos a tratar de tener formas de gobierno, tratar de explicar la democracia, el socialismo y digamos algunas otras formas de gobierno. Les agradezco mucho por estar conectados, la audiencia que tuvimos 89. evidentemente nos pone feliz porque significa que hemos estado constantemente algunos estudiantes que recuerdan los temas y que podamos hacer un proceso formativo para todos ustedes en la preparación hacia esta prueba de estado. Les agradezco mucho la atención prestada y nos vemos en una próxima clase.